Hola amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué les puedo comentar? Si hay temas interesantes, sobre todo para nosotros en nuestra formación humana, es la salud reproductiva. Esta situación que de alguna manera todos pensamos que sabemos, todos podemos hablar de ella, todos opinamos, pero ¿qué creen? Usualmente cometemos unos grandes errores en todas las apreciaciones que hacemos. ¿Por qué? Porque nos falta información, nos falta compromiso, nos falta enterarnos realmente de lo que está pasando y en ese sentido, pues de alguna manera pasamos a ser un poco, quizá no anticuados, pero sí de alguna manera dejamos cosas muy interesantes en el olvido y con ello tratamos o pretendemos encontrar explicaciones y a veces es insuficiente. En ese sentido, vamos a platicar hoy con Tania Socarrás, que es subdirectora de la Oficina Regional de América Latina de PP Global o Pepe Global. En ese sentido, Tania, muchas gracias por darnos esta entrevista y sobre todo por actualizarnos en una materia que necesitamos información. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A ver, Tania, platícanos, ¿qué hay de nuevo y qué hay de bueno en la información que actualmente se está manejando en materia de salud reproductiva? Pues hay muchísimos avances, especialmente en América Latina. Contamos con una tendencia muy positiva en la región hacia un mayor reconocimiento de todos los derechos, gracias a los movimientos feministas. Es una ola verde que está creciendo durante años y si alguien está sorprendido por estos avances es porque no ha estado prestando atención. El movimiento por los derechos sexuales y reproductivos está creciendo y se ha ampliado con diversas voces y hemos llegado a un punto culminante en estos últimos años en países como Argentina, Uruguay, Colombia, el Ecuador y ahora en México. Desde luego. Una preguntota, antes de entrar al tema, platícanos un poquito de lo que desarrolla o en lo que trabaja constantemente Planet Parenthood Global. Gracias. Sí, Planned Parenthood Global tiene más de 50 años apoyando a personas y organizaciones valientes en América Latina y en África. Trabajamos por la salud sexual y reproductiva para que ésta sea reconocida como un derecho humano, en especial la interrupción legal del embarazo. Estamos construyendo alianzas en Perú, en Ecuador, en Guatemala y en 3 estados de México que particularmente son la península, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. También estamos asociados a valientes líderes locales que están impulsando, sosteniendo y avanzando el movimiento por la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Estos liderazgos también son respaldados por nuevas tecnologías, ideas valientes y estamos constantemente buscando una conexión a nivel global para que lo local se conecte con un movimiento global. Tania, me queda claro que esto podrá estar sujeto a criterios, a valores, a interpretaciones, a una cuestión muy personal, pero lo cierto es que nosotros como seres humanos tenemos que estar informados y enterados realmente de las consecuencias, de las causas y sobre todo de los alcances de nuestras decisiones. En ese sentido, ustedes que se dedican a la educación sexual y obviamente dentro de la educación sexual a todo lo que es la salud reproductiva, platícanos un poquito de todos los esfuerzos que han hecho a nivel mundial por tratar de llevar a todos los lugares la mayor información veraz, constante y continua, a pesar incluso de la pandemia. Sí, sobre esta base de compromiso local nos hemos aliado y trabajado con varias socias en América Latina y estamos particularmente tratando de elevar el tema del embarazo forzado en niñas que han sobrevivido violencia sexual, junto con otras organizaciones como Amnistía Internacional, GIRE, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, lanzamos esta poderosa campaña llamada Niñas No Madres para llamar atención sobre la crisis de embarazos forzados en niñas y la falta de acceso al aborto legal. O- Sabemos y debemos primero reconocer que
los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y a eso nos hemos dedicado durante todo este tiempo. De acuerdo, fíjate que estoy leyendo aquí un poquito y voy a leerlo, me voy a permitir leerlo, parte de lo que es el boletín de prensa para que todos estemos en el mismo, partamos del mismo, la misma base. En el boletín de prensa señalan, mujeres y niñas de todo el mundo lideran con valentía una lucha global por los derechos humanos. Las apoyamos hoy y todos los días en la construcción del mundo en el que queremos vivir, con atención de salud y derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Afirma Dee Redwine, vicepresidenta del programa de América Latina en Planet Parenthood Global, como recordatorio clave en esta fecha conmemorativa, que era en este sentido era el Día de los Derechos Reproductivos. Pero aquí te pregunto, ¿realmente en América Latina podemos decir que tenemos o partimos de una base sólida de información sexual? Yo creo que los avances han sido muy positivos. No, vuelvo y repito, las ganancias que hemos visto en México y en estos otros países son muy importantes y fuertes. Si bien en esta región, en casi todos los países, hay por alguna circunstancia el aborto legal, sí es verdad que hay pocos mecanismos para que se implemente y también estamos enfrentando casos como Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana, donde hay prohibiciones totales en la ley para poder abortar y para poder ejercer nuestros derechos reproductivos. Tenemos que reconocer que América Latina no es una región heterogénea y no podemos solo enfocarnos en un movimiento o un lugar. Lo que sí tenemos que estar siempre preparadas como movimiento para responder, para combatir y para proteger estas victorias, para cuidarnos de los retrocesos que pueden darse aún en lugares súper progresistas. Uno de los retrocesos que hemos visto desafortunadamente en los Estados Unidos con la cambio de ley, la aprobación de la decisión de la Corte Suprema, donde se arrancó el derecho al aborto legal y digno de las mujeres, nos prepara para siempre estar cautelosas de posibles retrocesos, para poder seguir protegiendo estos avances. Tania, ¿cuál es la experiencia en África? Que usualmente siempre lo vemos como un continente rezagado, pero me gustaría saber cuál es tu apreciación al respecto. Pues igual que aquí, se ven de nuevo procesos de avance y también retrocesos. Nosotros sí estamos muy firmes en el apoyo completo al movimiento y al que haya una plena confianza en el liderazgo local para saber exactamente en qué temas hay que trabajar, cuáles son las cosas que hay que priorizar y nosotros poder apoyar esos procesos. Y en ese sentido, te pregunto también, ¿cuál es la experiencia en Europa, que normalmente siempre lo vemos como continente, un sitio avanzado? Pues como bien te dije ya sobre la experiencia en Estados Unidos, cuando hay avances, también igual tenemos que estar prestas para cualquier retroceso. El movimiento tiene que estar liderado localmente, pero conectado globalmente para evitar que existan lugares donde se retrocedan los derechos o puedan perderse los avances que se han dado. Por eso también estas conexiones que podemos hacer entre lugares donde la democracia se va debilitando, a la vez podemos ver que se van debilitando los derechos sexuales y reproductivos. Coincidencia o no, el hecho de que retrocedan nuestros derechos son retrocesos en nuestras libertades. El fortalecimiento de la democracia nos va a ayudar a proteger la libertad, proteger nuestros derechos humanos y poder nosotras ejercer estos derechos.
Tania, digo, estamos a unas semanas de que pasó el 8 de marzo. Ese 8 de marzo que es simbólico a nivel mundial, no se celebra, sino se conmemora la lucha de las mujeres por mayores oportunidades. Lo Ujú. respetamos y la reconocemos. Te pregunto, ese tipo de homenajes que se hacen el 8 de marzo y esa consideración a las mujeres, ¿tú crees, en tu opinión personal, que sirva de algo realmente? Claro que sí. O sea, primero estamos partiendo de que cualquier lucha por los derechos sexuales y reproductivos es una lucha por la igualdad de género y viceversa. Luchar por la igualdad de género es también luchar por nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque sabemos que las mujeres han sido principalmente quienes han sido controladas por entes externos, quienes han buscado siempre limitar su derecho a decidir sobre su cuerpo, que es el primer territorio autónomo en la que todos, todas, todos debemos de tener la capacidad de decidir. Además, estamos viendo que existe una generación joven, diversa, que ya no está aguantando que sus derechos sean limitados. Quieren que sus derechos sean reconocidos universalmente. Un 8 de marzo es un momento en que todo el mundo está conectado, está viendo que no son aceptables los retrocesos en ejercicio de derechos y que además el ejercer nuestros derechos no depende de la geografía. Nosotros tenemos una campaña que es súper importante, como ya le mencioné, que se llama Son Niñas No Madres. Y esto ha revelado la magnitud de poder, de la necesidad, del llamado que tenemos todas y todes de proteger a niñas. Y eso va mucho más allá de solo protegerlas en este momento. El protegerlas hoy va a tener repercusiones, digamos, en su vida a largo plazo, va a poder dejarlas definir sus proyectos de vida, va a definir su bienestar a largo plazo. Y todo eso entonces va a crear un mundo, una comunidad mucho más saludable para todas. Tania, perdón, has dicho algo que me llamó mucho la atención. Dentro de esta generación diversa, para la gente que nos está viendo, ¿podrías profundizar un poquito más en ese concepto que has manejado? Sí, hay necesidad de reconocer a nivel internacional la diversidad. O sea, aquí no estamos hablando solo de un enfoque, derechos sexuales, derechos de mujeres. Más bien, es súper importante entender que las poblaciones y las luchas somos diversas. Sin embargo, necesitamos de que se vayan reconociendo nuestros derechos en base a nuestras distintas identidades. Esto va a ayudarnos a que se pueda ir combatiendo el racismo, la discriminación, el maltrato y cualquier injusticia que que pueda existir contra la diversidad de personas. Aquí hay una pregunta que me está haciendo el público, lo cual agradezco que nos hagan favor de hacernos llegar sus comentarios. Obviamente estamos en vivo y por todas las plataformas que tenemos aquí en WOW TV. El programa lo amerita, es un programa muy interesante y obviamente la invitada que tenemos es una persona bastante preparada. Me dicen, ¿la cuestión de diversidad es realmente un movimiento o solo atiende a una moda? No, eso no son cuestiones de moda. Claro que son el poder respetar la diversidad, reconocer las distintas identidades es sumamente importante. No es un momento pasajero. Estos son luchas de siglos, de poder reconocer los derechos de cada quien, de ejercer su autonomía sobre su cuerpo. Ok, bueno, ya he respondido. Otra pregunta que me están haciendo, de alguna manera, también ustedes sensibilizan a la sociedad para prepararnos.
para realmente darles el justo valor a las personas diversas, es decir, el trato que requieren? No creo haber entendido muy bien la Si, pregunta, si ustedes la verdad. de alguna manera, es que mira, se está hablando de una diversidad y ya preguntamos que no, que es moda, tú nos estás comentando que no es moda. Sin embargo, Ujú. la siguiente pregunta, la resumo, es que nos están preguntando, ustedes como institución, como organización, ¿están haciendo algo por sensibilizar a la gente sobre el trato que merecen las personas diversas? Claro, como les dije al principio, estamos avanzando. Primero que se reconozcan las valientes personas, líderes locales que constantemente están luchando por los derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos. Estamos diversificando el movimiento, pero no solo eso, buscando de que haya un mayor reconocimiento de estos derechos a nivel local con este apoyo. Buscamos que estas alianzas se generen a nivel regional y global para que nadie se quede sola en esta lucha. Ok, y perdóname que te lo diga, aquí hay un papá que nos está haciendo favor de comentarnos. Me parece muy interesante lo que tú estás comentando respecto a la interrupción del embarazo y el trato a la diversidad, pero como padre a veces me rebasa. He tratado de buscar mayor información, pero la información a veces es muy subjetiva o tendenciosa. Realmente, ¿cómo nos puedes orientar para saber elegir las lecturas que corresponden para tener mayores elementos para la toma de mis decisiones? Claro, existen recursos online, pueden ir a la página de Planned Parenthood para buscar recursos incluso en español que ayuden a tener estas conversaciones familiares y que ayuden también a entender estos temas que pueden ser tan complejos. Perdón, Podemos poner Planned Parenthood Ok. como una fuente confiable de información sobre sexualidad. Además de que en México existen varias fuentes que pueden ayudar, el gobierno también cuenta con varios programas que ayudan a entender la sexualidad de una manera integral. De acuerdo. Otra de las preguntas que me está haciendo el público, reitero, gracias por sus comentarios, me están diciendo, oye, pregunta como padre, vivimos en una sociedad a veces de doble moral, porque hay cosas que podemos comentar a una etapa inicial o una etapa temprana y otras que nos tenemos que esperar hasta prácticamente que cumplan la mayoría de edad. Pero te preguntan a ti, en tu opinión, ¿a partir de cuándo y cómo platicar con los niños sobre los derechos sexuales, los derechos reproductivos, sobre la educación que realmente merecen ellos para ser mejores personas y que les sirva en toda su vida? Desde muy pequeños. La sexualidad empieza desde muy pequeño. No, no deben de existir límites en el entender la sexualidad, porque es una parte integral de nuestra vida. Nosotros buscamos que la sexualidad se enseñe de acuerdo a la edad de ese niño o niña. Y por lo tanto también los padres deben de prepararse para tener estas conversaciones en casa y apoyar a sus hijas, hijos, hijes. Pero no es una cuestión de no hablar, más bien de integrarlo y ver la integralidad de la sexualidad en nuestras vidas. De acuerdo. También me están haciendo este comentario. En la sociedad, en nuestras sociedades, quizá un tanto conservadoras, tenemos demasiados tabúes. Hay veces que como padres tenemos que acabar con esos tabúes antes de hablar con nuestros hijos. Se nos complica a veces mucho entender lo que está pasando en la sexualidad a pesar de que todos podemos conocerlo. En ese sentido, ¿cómo nos sugieres como padres
que nosotros hagamos una introspección y acabemos con los tabúes que tenemos? Mm, Pues son procesos, ¿no? Son procesos de la vida. Cada momento es un aprendizaje, es una oportunidad para conectarnos más entre nosotros. Y creo que las posibilidades de tener estas conversaciones abiertamente, transparentemente, honestamente, con nosotros mismos son clave para poder apoyar a nuestras y nuestros hijos. No hay mejor forma que hablar de estas cosas sin primero reflejar uno mismo cómo le afecta la sexualidad, qué es la sexualidad para uno mismo. Ah, caray, esta pregunta me llegó y no sé, me gustaría tu opinión. Me están diciendo, ¿realmente a qué edad los adolescentes deberían elegir la posibilidad de ser hombres, mujeres, etcétera, realmente de tomar esa decisión? Porque es Real- curioso, te comento, es curioso. Para muchas cosas nos piden que sean mayores de edad. Y para otras nos o sea, dicen, para el cambio de sexo ya algunas legislaciones están diciendo que a partir de una edad menor a la mayoría de edad. Entonces, realmente platícanos un poquito de ello, por favor. Realmente de eso no soy experta, entonces no me atrevo a responder a la pregunta. Más bien los contextos, la responsabilidad de eso cae sobre los padres, los gobiernos también de decidir cómo se van a manejar. Sin embargo, sí hay que haber un reconocimiento pleno de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes como poseedores de derechos. Me parece muy honesta lo que tu respuesta. Otra de los comentarios que me están diciendo es cómo podemos quitar el morbo de la sexualidad cuando platicamos con nuestros hijos. Mm. Es una buena pregunta para alguien que sea quizás terapeuta en temas sexuales o que entienda muy profundamente cómo romper estos retos que enfrentamos como padres. Sin embargo, creo que es importante nosotros reconocer cuáles son los estigmas frente a la sexualidad, lidiar con esos estigmas a nivel personal y ver entonces qué recursos existen para ayudarnos a sentirnos más cómodas conversando y tratando estos temas. Existen muchos recursos que pueden ayudarnos a entender los derechos sexuales y reproductivos y ayudarnos a tener estas conversaciones que pueden ser difíciles con nuestros hijos e hijas. Me, tienes toda la razón. Y fíjate, yo lo veo a veces en las familias, hay demasiados distractores, ¿no? Y entonces Ujú, cuando tienes que llegar a platicar de este tema, papá, mamá, hijos tienen que estar perfectamente libres de cualquier tipo de influencia de los juegos, de los teléfonos, etcétera, y platicar como lo que son, como familia, ¿no? Que se ha perdido mucho mm, ese espacio familiar y platicarlo desde pues, con la naturalidad que corresponde y obviamente con la madurez que corresponde a los padres y a los hijos, ¿no? ujú. O no sé, Claro que sí. yo creo que eso ayudaría muchísimo y no soy terapeuta, pero me parece que cuando es un diálogo abierto, franco y sobre todo atendiendo realmente a las causas y a las posibles consecuencias, es cuando tendremos mayor diálogo con nuestros hijos. Claro que sí. De acuerdo. Debemos de acercarnos desde un punto de empatía y de apoyo, ¿no? Creo que ahí con con ese tono podemos abrir muchas posibilidades de hablar, de conversar de una manera más cómoda con distintas generaciones o distintas personas. Sin duda. Fíjate, Tania, me está diciendo también del público. Hace más de un año tuvieron la oportunidad aquí en este canal, lo cual agradezco el seguimiento que le dan, de platicar sobre la campaña de la maternidad infantil, que era la que comentabas hace unos momentos. En ese Ujú. sentido, ¿nos puedes hablar sobre los avances que ha alcanzado el programa a través de la institución
que dirige Tania, bueno, en que colabora Tania. En la que estamos trabajando muchas personas. No, desde luego, pero... Claro que sí, claro que sí. Entonces, como te mencionaba, hemos tratado de elevar el tema del embarazo forzado en niñas que han sobrevivido a la violencia sexual, junto con Amnistía Internacional, el Grupo Mexicano GIRE y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI. Lanzamos esta campaña para llamar la atención sobre esta crisis de embarazos forzados en la región y especialmente la falta de acceso al aborto legal para estas niñas. El éxito de esta campaña y lo que hemos visto después de tanto esfuerzo durante estos 2 años es que se pudo presentar 5 casos legales que trataban de desafiar estas restricciones al aborto. Uno de estos casos incluso incidió en que la Corte Constitucional del Ecuador ampliara la definición del aborto legal para incluir todos los casos de violación. Estas campañas son importantes porque nos conectan de nuevo lo local con lo global. Fue una campaña regional que alzó estas historias de niñas a quienes se les había prohibido el acceso al aborto legal en casos de violencia y que ahora estamos viendo cambios gracias a que ellos fueran lo suficientemente valientes para contar y llevar estos gobiernos a juicio. Perfecto, Tania. Perdón. Tania, fíjate que me están haciendo un comentario que me parece relevante. Dicen, fíjate que, así me ponen, fíjate que en mi opinión lo que está pasando es una mayor difusión en medios sobre estos temas. Porque hoy por hoy vemos que cualquier espectáculo en TikTok se viraliza, tenga o no importancia. Y tan solo basta recordar que el video de Merlina donde está bailando, Merlina la niña de los Locos Adams, ha tenido mayores reproducciones de las inimaginables. En ese sentido, ¿no valdría la pena también invitar a figuras públicas para que ellos trataran de lograr despertar el interés de las personas y capacitarlas o cuando menos darles ciertas pautas de conducta para su toma de decisiones? No estoy preparada para hablar sobre el caso de Merlina ni estos retos que vemos en redes sociales. Lo que sí puedo decirles es que es muy necesario que diversas voces se unan a la lucha por los derechos humanos. Creo que Perdón, dime. No, adelante, adelante, adelante. Nosotros contamos con varios programas, en particular uno, la iniciativa IDEA, en la que estamos fomentando que se acerquen a la lucha por los derechos sexuales y reproductivos personas expertas de empresas, con expertise en tecnología, de la comunicación, para que también haya nuevas voces por la lucha y nuevas inversiones en iniciativas que puedan tener un impacto social positivo en América Latina. Creemos que estas inversiones van a llevar a resoluciones de problemas más innovadores para que el acceso a la salud sea más amplio y alcanzable para más personas. De acuerdo. Y aquí ahora me están pasando a mí la pelota. Me dicen, oye, a través de tu medio de comunicación, ¿por qué no apoyas más a la institución de Tania? Pues dígame, ¿cómo te podemos apoyar más, Tania? Ya nos pasaron a nosotros el balón y cuando ni siquiera el propósito. ¿Cómo te podemos apoyar más para hacer realmente llegar esta difusión a más hogares o de alguna manera hacerlo quizá un poco más sencillo de entender, difundirlo más? Gracias. Y una acción en la que todas podemos comprometernos es que reconocer que esto es una lucha por la justicia social.
Debemos entender que estas luchas no son distintas, que todas estamos trabajando por mayor igualdad, equidad. Y lo que todas podemos hacer también es entrar en nuestra página de niñasnomadres.org para conocer más acerca de esta campaña, a entrar en la página de Planned Parenthood Global. Pueden leerla en español y existen muchísimos recursos y pueden conocer más a fondo todos los programas que estamos apoyando a nivel regional y global. Tania, perdón, me llama la atención algo de lo que estás platicando. Tú estás comprometida con el tema. ¿De dónde te surge esta convicción por el tema? ¿Cómo fue que te formaste o que te llamó tanto la atención para dedicar parte de tu vida a esto? Gracias. Cuando empecé a trabajar en esto, eh, empecé apoyando a niñas en donde vivo. Vivo en Miami, en Estados Unidos. Y esta lucha por los derechos de las niñas me impulsó a estudiar administración pública. No es una carrera súper emocionante, pero sí vi que era un recurso, una herramienta necesaria para entender mejor el contexto que posibilitaría el mayor ejercicio de sus derechos y de nuestros derechos. Creo que estas historias de vida que pude acompañar de más joven, eh, pues me han comprometido a esta lucha que espero sea de por vida. Bien, muy bien. Y además tú tienes una gran ventaja, o así lo creo yo. Tú eres latina y llegas a un Ujú. país un poco más, digamos, desarrollado, cuando menos más abierto que debería, de lo que de alguna manera estabas, ¿no? Por Esos supuesto. dos mundos que tú tienes te dan para tener bastantes elementos y obviamente la formación que tienes, los estudios, estuviste en la Universidad de Syracuse estudiando, entonces de alguna manera te van dando un concepto más de la realidad, porque muchas veces nosotros juzgamos, pero porque solo tenemos un panorama, tú tienes dos o tres panoramas que has visto, Mm. que has convivido y todo. ¿Qué tanta es la enseñanza que te da la vida con ello? Gracias por eso y quizás me das más crédito del que merezca. Lo que sí veo es que todas y todos tenemos la capacidad de empatía. Y quizás viviendo en estos mundos donde he vivido estas experiencias culturales distintas, pues me ha hecho una persona un poco más empática, pero sí reconozco que todos tenemos esa capacidad de conectarnos a nivel humano entre todas y espero que esa conexión que podamos generar realmente fortalezca el movimiento por los derechos humanos. Y me siento afortunada de poder tener quizás un poquito más adelantado que otras personas, pero no quiere decir que no todas podamos lograrlo. Qué bueno, qué bueno que se está dando de esta manera, Tania. Y otra de las preguntas que me está haciendo el público. En un momento dado, tú has tenido la oportunidad de, nuevamente, de vivir en países latinos que a veces se presta, reitero mucho, a esa doble moral, ¿no? Lo que yo digo no necesariamente es lo que vivo. Y por otro Mm. lado, también tienes la posibilidad de compararlo contra un mercado grande como en Estados Unidos, donde tienes todas las ideologías y todas las corrientes. ¿Qué tanto te produce de alguna manera, qué tanto te conflictúas lo que ves en una América Latina con lo que ves en Estados Unidos y cuáles son los pros y los contras? Pues por supuesto que vivir en los Estados Unidos me ha dado muchos privilegios, ¿no? Contar con esta educación, con todos los beneficios que tengo. Sin embargo, no puedo dejar por sentado o dar por sentado que el avance en derechos siempre va a permanecer o ser protegido en este país. Creo que aquí también hace falta fortalecer el movimiento, defender nuestros derechos, porque en América Latina vemos grandes avances y aquí vemos retrocesos.
me preocupa que se vaya debilitando la democracia aquí. Y me alegra a la vez que la democracia en países como el Ecuador, y Colombia, Argentina y México se vaya fortaleciendo. Perfecto. Me está haciendo otra pregunta el público y dice, ¿qué se puede hacer para que la ciudadanía se una al llamado de búsqueda de igualdad de género? ¿Lo puedes repetir? Claro que Perdón. sí. ¿Qué se puede hacer para que la ciudadanía se una al llamado de búsqueda de la igualdad de género? Ay, claro. Creo que regresando al punto del 8 de marzo, todas tenemos una mujer, alguien en nuestras vidas que, que, que nos acogió, ¿no? Que nos cuidó, que creo que partiendo de ahí, todas tenemos un punto de conexión a esta lucha por la igualdad de género, reconociendo de que estas personas, las mujeres, realmente han sido, um, se les ha negado la posibilidad de ejercer su autonomía reproductiva y su autonomía corporal. Creo que de ahí todas tenemos una conexión, digamos, a esta lucha por la igualdad de género y no podemos perder de vista de que es mía también esa lucha. Perfecto. Me están haciendo otra pregunta. ¿En qué países se presenta el mayor número de casos de vulneración hacia los derechos sexuales y reproductivos? No le podría decir un país en específico, lo que sí vemos son grandes avances a nivel regional en América Latina y retrocesos también en otros países. Entonces, ponerlo en una escala es difícil. Lo que sí no se puede perder de vista es que sí hay avances que inspiran a que se sigan personas involucrando en esta lucha. Ok. Otra de las pregunta de Pipi, bueno, de tu institución. Me dicen Ujú. que si puedes mencionar un poquito de ahorita de los programas que estén actuales con los que estén trabajando en América Latina. Claro, quería hablar un poquito sobre el contexto mexicano, por ejemplo. Eh, Creo que tiene que ver mucho con dónde están ustedes y la audiencia que está escuchando el programa. Quería resaltar en particular una decisión muy importante que emitió la Corte Suprema de Justicia de su país, que declara inconstitucional penalizar a una persona por interrumpir su embarazo. Y esa decisión llevó un efecto dominó en las normas penales de muchos estados mexicanos, como lo que pasó el año pasado en Sinaloa, en Guerrero, en Baja California Sur, en Quintana Roo. Y esto es una muestra contundente de que penalizar el aborto es contrario a los derechos. También hay otros estados donde han vivido grandes avances por el aborto legal. Oaxaca, Coahuila, Baja California, Hidalgo, Veracruz, Colima, Sinaloa y también la Ciudad de México. Estos avances jurídicos y legales están ayudando a un cambio positivo en la opinión pública. Sin embargo, ya que el sistema mexicano es federal, es complejo hablar de un estado general en todo el país. Hay que mirar cada estado con una lupa para ver las diferencias. En Quintana Roo, que es uno de los estados donde estamos trabajando, vimos esta reciente victoria donde se legalizó el aborto. Sin embargo, vemos grandes retos y barreras que dificultan el acceso a la salud sexual y reproductiva. Primero, Quintana Roo, el 13,6% del total de nacimientos son productos de embarazos en adolescentes y menores de edad. Quedan en el 10º lugar a nivel nacional de embarazos adolescentes. Existen graves persecuciones activistas, la prevalencia del feminicidio, y esto sin duda crea
un contexto demasiado difícil para que las personas puedan gozar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos. Una de nuestras iniciativas emblemáticas que ya les mencioné es la campaña Niñas No Madres. Y hay varios recursos en la página web niñasnomadres.org que van a ayudarnos a ir de la indignación a la acción. Perfecto. También lo que estamos también haciendo es ampliando este movimiento local para potenciar nuevas voces, nuevos liderazgos y que estos nuevos grupos también tengan un papel decisivo en la ampliación de derechos. Estamos trabajando con implementadores de ley, tomadoras de decisión, para que tengan mejores conocimientos sobre estos desafíos y para que amplíen, de hecho, esta perspectiva de género, para que tengan mayor conocimiento sobre el marco internacional de derechos y que esto fortalezca su abordaje de los casos jurídicos que afectan estos derechos. Tania, me está diciendo aquí el público una pregunta. Cuando haces esos señalamientos, es porque ya consideran, en México se viven dos realidades, ciudad y campo. Citaste algunos estados. La información que nos estás dando atiende más a las ciudades de lo que se ve más en el campo, o es un combinado de los dos. Depende del estado, depende del estado, Cuando hablas por de supuesto. Sinaloa, Quintana Roo. En Quintana Roo, el embarazo adolescente es un problema a nivel estatal. No, sería ignorar esta problemática si se trata de aislarlo a un área o un lugar específicamente. Es Excelente. un problema a nivel regional, a nivel estatal. Perfecto. Mira, la verdad me parece muy interesante lo que estás diciendo y ya no veo de tiempo, estamos a unos minutos de retirarnos. Solo me gustaría más si nos puedes decir ahorita 3 acciones concretas de PPG o de tu institución para efecto de que nosotros tengamos en unos 6 meses, 8 meses, la posibilidad de volver a entrevistarte a ti o a alguien de la institución y que nos diga cuál es el avance y estar enterados nosotros como sociedad de lo que está ocurriendo. Claro, únanse a la campaña Son Niñas No Madres, vayan a la página web niñasnomadres.org, vayan a nuestra página web Planned Parenthood Global para ver cuáles son los programas en México que estamos apoyando y a nivel global. Y apoyen a esta iniciativa IDEA para que más personas se unan por la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, que se comprometan con esta lucha. Excelente, esa sería una medida. ¿Otras dos? ¿O esa sería una? Ay, perdón, esas son las 3. Ah, ya estás mezclando las 3. Me parece bien. Ah, Me parece bien, entonces ya lo está escuchando el auditorio y qué bueno que se está dando esto. Y otra de las cosas, y aquí, me están comentando, me está haciendo otra pregunta el público. ¿Cómo nosotros como ciudadanos, ya no como medio, que bueno, ya nos soltaron tantito, cómo podemos contribuir con ustedes en cuanto a hacerles llegar información de nuestras respectivas comunidades para que la tomen en cuenta? claro, pueden compartirnos su información en redes sociales buscándonos en Planned Parenthood Global, compartirnos sus historias, sus contextos. Con muchísimo gusto podemos conectarnos en redes sociales para ver cuáles son sus historias. Ok, perdón, nada más podrías repetir las páginas para que la gente las tenga en cuenta. Claro, Planned Parenthood. ¿Puedo Por deletrearlo? favor, adelante. Arroba PPGLOBE. Excelente. Y finalmente, Tania, una pregunta ya para irnos prácticamente porque ya estamos llegando a concluir el programa. En tus propias palabras, Tania, ¿quién eres? Ojalá sea una defensora de derechos humanos y que este trabajo me ayude a conectarme y a defender a más personas a nivel mundial.
Y seguro lo estás haciendo, seguro lo estás haciendo. Y ¿sabes qué? Nosotros aplaudimos a las personas que se atreven. Tú te estás atreviendo junto con tu institución. Hace un año para nosotros fue un orgullo. Bueno, ya tenemos 2 años trabajando con ustedes. Hablar un poquito sobre esas mamás que realmente no las imaginamos, que son niñas. Y no nos imaginamos que de niñas pasen a ser mamás y de alguna manera les cambien la vida. Nosotros aplaudimos y apoyamos eso. Y lo que tú nos estás trayendo son ideas frescas para tomarlos en cuenta y construir una mejor sociedad. No queremos una sociedad de víctimas, no queremos una sociedad señalando culpables, queremos una sociedad de personas y gracias a ustedes lo que nos están dando son mayores elementos para tomar nuestras decisiones y que todos trabajemos por construir el México o el país que necesitamos y en el que creemos. Gracias. Muchas gracias, Tania, te deseo lo mejor y sobre todo... Muchas gracias. Gracias. ¿Algo que quieras decir antes de retirarnos? No, pues muchas gracias por la oportunidad de conectarme contigo. Gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido en este programa muy interesante. Nos deja muchos temas de reflexión, pero lo más importante, y yo creo que esa sería la conclusión que queríamos llegar con este programa, hablen con sus hijos. No son las personas quizá que puedan entenderlo todo, pero también ustedes entiendan que cuando tenían esa edad no podían comprender todo. Entonces traten de facilitar un diálogo en el cual la madurez de ustedes trate de sumar a la inmadurez de ellos y lleguen a un punto común en favor de sus familias y de cada uno de ustedes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Tania, y hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv